El descubrimiento más perturbador de Jung no tenía nada que ver con el control de la ira. Era sobre personas que simplemente no se enojaban, y por eso se volvían psicológicamente intocables. Tú crees que la ira es inevitable, que ante una ofensa, un insulto o una traición, la reacción es automática. Pero la verdad incómoda es que la mayoría de tus explosiones emocionales no nacen de los otros, nacen de ti. Lo que llamamos provocación no es causa, es disparador. Y un disparador solo se activa si el arma ya está cargada. En su práctica clínica, Jung encontró pacientes con lo que llamó impermeabilidad emocional. Individuos que permanecían absolutamente calmados ante insultos, inquebrantables frente a críticas e intocados por cualquier intento de provocación. Ellos no se tomaban nada de forma personal, no reaccionaban de manera defensiva y parecían inmunes a los disparadores emocionales que controlan a casi todo el mundo. Jung consideraba este descubrimiento perturbador porque no se trataba de personas anestesiadas, ni frías, ni desapegadas. Lo que había allí era el resultado de una transformación psicológica específica, que volvía irrelevante el comportamiento de los demás frente a su estado interior, como si cargaran con una libertad casi sobrehumana. Hoy vas a conocer el descubrimiento más incómodo de Jung sobre estas personas que nunca se enfurecen, y el proceso psicológico que, según él, puede volver a cualquiera completamente inalcanzable a las acciones de los demás. Y este no es un misterio lejano. Jung documentó casos que exponen un mapa. El video que estás a punto de ver no va a enseñarte a controlar tu ira, va a mostrarte cómo eliminarla de la ecuación. El caso que reveló el descubrimiento más perturbador de Jung comenzó con un paciente que él describió en sus anotaciones privadas. Un empresario exitoso que lo buscó en 1919, no porque estuviera sufriendo, sino porque su completa falta de reactividad emocional estaba incomodando a los demás. Ese empresario, llamémoslo Heinrich, había construido un imperio del acero en la Alemania de posguerra. Heinrich no parecía vivir en el mismo mundo que los demás. Mientras la mayoría se agitaba con pequeñas afrentas, crisis de orgullo o disputas sin importancia, él caminaba con la calma de quien no debía nada a nadie, ni siquiera a sí mismo. En 1919, Jung lo encontró, no como un hombre en ruina, sino como alguien en pleno apogeo, magnate del acero, respetado, temido, rodeado de riqueza. Y sin embargo, no fue él quien buscó ayuda. Fue la esposa, perturbada por algo que parecía imposible de explicar. Ella no entendía cómo era posible convivir con alguien que simplemente no reaccionaba. Le contó al analista que había vivido 6 meses de un romance extramatrimonial, y al confesarlo, esperaba lo mínimo. Un acceso de ira, lágrimas, tal vez hasta desprecio. Lo que recibió fueron 3 preguntas, dichas en tono sereno, casi impersonal. ¿Eres feliz? ¿Necesitas algo de mí? ¿Quieres continuar o terminar el matrimonio? Aquel episodio no fue una excepción. Era el patrón. Heinrich no explotaba, no se defendía, no se dejaba llevar por las olas emocionales que rigen el juego social. Al contrario, su presencia creaba un malestar profundo, porque todos esperan reacción. La vida social está construida sobre el drama de las respuestas. El insulto seguido del contraataque. La acusación seguida de la justificación. La ofensa seguida de la venganza. Cuando esa danza no ocurre, cuando el otro permanece inmóvil, toda la estructura se derrumba. Es como atacar una muralla y notar que las piedras no resuenan, que el impacto se pierde en el vacío. Ahora, antes de avanzar, quiero que prestes atención a esto. Si ya has notado que la mayoría de tus reacciones nacen no de lo que los demás hacen, sino de lo que tú permites que entre, este video es para ti. Así que suscríbete. No porque eso cuente para un número, sino porque cada reflexión aquí es un paso para volverte inalcanzable. Y comparte en los comentarios solo esta frase. Nada me altera, todo me fortalece. No lo escribas para mí, escríbelo para ti. Porque cuando lo verbalizas, lo transformas en juramento. Y cuando te comprometes en público, das el primer paso para volverte intocable. Jung percibió algo crucial. Heinrich no estaba reprimiendo nada. No había tensión oculta, no había ira disfrazada,
No había siquiera el esfuerzo de contenerse. Simplemente no se alteraba. Como si hubiera atravesado un proceso silencioso de depuración interna, donde aquello que hiere, avergüenza o desestabiliza a la mayoría de las personas, dejaba de tener entrada. Eso lo volvía, paradójicamente, más perturbador que alguien explosivo, porque frente a alguien colérico, sabes lo que esperar. Pero frente a alguien impermeable, toda lógica del enfrentamiento se deshace. Ese caso se convirtió para Jung en más que un estudio clínico. Era una revelación perturbadora. Si la ira no aparecía, si la humillación no encontraba espacio para echar raíces, entonces había algo oculto, un estadio de la mente que pocos alcanzan. Heinrich no vivía anestesiado, sino inmune. No era indiferencia, sino otra forma de fuerza. Una especie de poder que no necesitaba demostración, porque ya estaba consumado dentro de él. Y, sin embargo, esa muralla no nació de la nada. Toda fortaleza se construye sobre ruinas, y detrás de la serenidad de Heinrich había una historia de fracturas silenciosas que, en lugar de destruirlo, dieron forma a esa extraña invulnerabilidad. Heinrich no nació inmune. Hubo un tiempo en que también sangraba por dentro, en silencio. El punto de inflexión llegó cuando su socio más cercano lo traicionó. Aquel hombre, en quien confiaba ciegamente, le robó a su mayor cliente y casi derrumbó el imperio de acero que había erigido. Era el tipo de golpe que destruye reputaciones, familias e incluso la cordura de quien se deja consumir por el odio. Cualquier otro se habría lanzado a la venganza inmediata, sumergido en procesos, amenazas o juegos sucios de bastidores. Pero Heinrich hizo algo que sonó absurdo, incluso para él mismo. Volvió la mirada hacia adentro. Se preguntó, no quién era el traidor, sino qué en él mismo había permitido aquella herida. Ese cambio de perspectiva parece simple, pero exige un coraje raro. Porque cuando te preguntas ¿qué dice esto sobre mí?, el espejo no perdona. Heinrich percibió que la traición reflejaba su miedo oculto a perderlo todo, un pavor antiguo a la pobreza que todavía lo perseguía. Vio también su propia deshonestidad al esconder sentimientos, la máscara que usaba cotidianamente para parecer impenetrable incluso cuando algo lo corroía. Y vio, quizás lo más incómodo de todo, su propia capacidad de egoísmo, la misma que condenaba en el otro. Ese mecanismo se convertiría, más tarde, en lo que Jung llamó efecto espejo de la sombra. Cada provocación externa es una superficie pulida que devuelve al sujeto las partes de sí mismo que no acepta. El colega grosero que te irrita hasta el límite expone no solo su grosería, sino tu miedo secreto a ser insignificante. El amigo siempre impuntual, que parece sabotear tus planes, muestra no solo su falta de disciplina, sino tu deseo de controlarlo todo. El familiar que critica incesantemente no solo te ataca, sino que enciende tu propia duda sobre cuánto vales. Aquí es donde la mayoría se pierde. Proyecta hacia afuera lo que no soporta mirar dentro. Reacciona con ira, corta relaciones, alimenta fantasmas. Heinrich hizo lo contrario. Usó cada herida como un mapa. Al integrar los fragmentos que negaba, fue volviéndose entero. Eso es lo que lo volvía inmune. No porque las provocaciones desaparecieran, sino porque ya no había en ellas nada que él no hubiera reconocido en sí mismo. Ese proceso no es teoría lejana. Sarah, gerente de marketing, lo descubrió en la práctica. Odiaba cuando su colega Tom la interrumpía en reuniones. Se sentía irrespetada, invisible. Hasta que, aplicando el método de Jung, percibió algo incómodo. Cuando estaba insegura, ella misma atropellaba conversaciones, hablaba más de lo que escuchaba. Tom no era solo una molestia, era un reflejo. Cuando lo reconoció, el veneno perdió efecto. Las interrupciones de Tom dejaron de ser disparadores y pasaron a ser señales. Lo que antes era ira, se convirtió en aprendizaje. Ese es el poder del espejo de la sombra. Transformar cada enemigo en profesor, cada ofensa en una lección íntima sobre quién eres. Y si todo ataque lleva un mensaje codificado sobre tu propia psique, el verdadero peligro no está en quien te hiere, sino en lo que insistes en no ver. Y fue exactamente al aceptar esa lógica que Heinrich cruzó hacia el siguiente estadio, donde no se trata solo de reconocer reflejos, sino de crear una distancia entre el golpe y la respuesta.
Al fin y al cabo, ¿qué sucede cuando te das cuenta de que el tiempo entre ser alcanzado y reaccionar puede extenderse y manipularse? Al comprender el espejo de la sombra, Heinrich dio un paso más. Percibió que el verdadero poder no estaba solo en reconocer el reflejo, sino en dominar el intervalo invisible entre el golpe y la respuesta. Describía esta experiencia como si el tiempo se dilatara. Cuando alguien lo insultaba, las palabras no entraban de inmediato. Quedaban suspendidas, flotando en el aire, como si aguardaran su decisión. Reaccionar o no reaccionar dejaba de ser instinto, se volvía elección. La mayoría de las personas vive aprisionada en una secuencia automática: estímulo, reacción, explosión. Un comentario atraviesa, y la respuesta sale sin filtro. No hay espacio entre lo que se siente y lo que se hace. Es como si la vida fuera un reflejo continuo, siempre condicionado por el otro. Pero Heinrich rompió esa cadena. Descubrió que existe un hiato, un silencio microscópico, donde la mente puede observar en lugar de reaccionar. Jung llamó a esto la laguna de la reacción. Ese espacio parece pequeño, pero lleva en sí la diferencia entre esclavitud emocional y libertad psicológica. Cuando ocupas esa laguna, comienzas a presenciar la escena como si fuera una película. Observas no solo las palabras del otro, sino el peso de la voz, la tensión en los gestos, el ritmo de la respiración. Y, sobre todo, observas lo que ocurre dentro de ti: el corazón acelerando, la mandíbula contrayéndose, la ira pidiendo paso. Al mirar eso desde afuera, ya no eres más la ira. María, profesora de escuela, aplicó este protocolo al ser criticada por el director. Antes, su reacción automática era defenderse, alzar la voz, justificarse. Pero al entrenar la laguna, vio más allá. El tono duro del director no era un ataque personal, era reflejo del estrés que él mismo cargaba. La percepción cambió todo. En lugar de inflamarse, respondió con calma, devolviendo claridad. Resultado: el conflicto se deshizo, y el propio director pasó a respetarla más. Este mecanismo desmonta la ilusión de que la ira es inevitable. No lo es. Solo parece automática porque nunca aprendiste a habitar el intervalo. Cuando dominas esa brecha, percibes que nadie tiene el poder de accionar tu reacción sin tu permiso. El insulto puede incluso llegar, pero no determina lo que sucede después. Pero Heinrich entendió algo aún más profundo. De nada sirve controlar el intervalo si continúas dejando que el mundo entero atraviese tus muros internos. La verdadera prueba no es contener la respuesta, sino filtrar lo que realmente merece atravesar hasta ti. Y fue en ese punto donde nació una estructura invisible que lo volvería inalcanzable. La serenidad de Heinrich no era fruto del azar. Estaba sostenida por algo invisible, que Jung más tarde llamaría fortaleza de fronteras. Una estructura psíquica silenciosa que funcionaba como muralla. Él decía: solo me alcanza aquello a lo que concedo entrada. Esa frase simple escondía una ingeniería mental sofisticada. Mientras la mayoría vive como casa abierta, por donde cualquier crítica, mal humor o provocación entra sin tocar, Heinrich construyó filtros que separaban lo esencial de lo inútil. El primero de ellos era el filtro de relevancia. Solo absorbía lo que podía contribuir al crecimiento. Palabras vacías, ataques huecos, opiniones sin sustancia. Todo caía del lado de afuera. Eso no era arrogancia, era estrategia. No necesitas gastar energía luchando contra cada voz que intenta atravesarte. Basta con no permitir que sean procesadas como información útil. Esa selección constante blindaba su mente contra el exceso de ruido que consume a la mayoría. El segundo pilar era la frontera de la propiedad. Heinrich entendía que las emociones ajenas no le pertenecían. Si alguien descargaba ira, esa ira era del otro, no de él. Si alguien proyectaba envidia o rencor, seguía siendo carga externa. Esa claridad evitaba que internalizara estados emocionales que nunca debieron ser suyos. La mayoría falla exactamente aquí. Confunde el sentimiento que recibe con algo propio, cargando culpas, inseguridades y presiones que nacieron en otro cuerpo. Y estaba el núcleo de la fortaleza, la identidad.
Heinrich había cultivado un concepto sólido de sí mismo, impermeable a las opiniones externas. No se trataba de creerse intocable, sino de anclarse en valores y competencias que no cambiaban al sabor de aplausos o críticas. No necesitaba que el mundo le confirmara quién era. Esa consistencia hacía que cualquier intento de ataque se disolviera antes de producir daño. David, ingeniero de software, aplicó ese mismo principio años después. Presionado diariamente por un jefe temperamental, decidió crear su propia fortaleza. Antes de entrar al trabajo, establecía un firewall mental. Ya sabía que enfrentaría explosiones emocionales y, por lo tanto, predefinía cómo responder. En lugar de absorber los humores del jefe, se mantenía enfocado en resultados, anclando su autoestima en la competencia técnica. En pocas semanas notó algo curioso. No solo su estrés había desaparecido, sino que el propio jefe comenzó a tratarlo con más respeto. Cuando levantas barreras internas, el mundo externo ajusta su postura. Esa fortaleza no aísla, pero redefine los términos de contacto. Solo entra aquello que fortalece. El resto queda afuera, sin posibilidad de corroer el centro. Es por eso que Heinrich parecía inalcanzable. No porque nadie intentara alcanzarlo, sino porque los golpes nunca atravesaban la muralla. Pero la verdadera transformación ocurriría cuando se dio cuenta de que incluso las acusaciones más duras, aquellas que parecían personales e ineludibles, no tenían nada que ver con él. Porque detrás de cada ataque existe algo mucho más revelador: la radiografía psicológica de quien ataca. La muralla de Heinrich alcanzó un nuevo nivel cuando fue atacado públicamente por un rival de negocios. El hombre lo acusó de ser frío, codicioso e inhumano delante de una audiencia que esperaba su defensa inmediata. Pero Heinrich no se explicó. No devolvió la ofensa. No movió un músculo para justificarse. Más tarde, frente a Jung, resumió todo en una frase corta. Lo que escuchó no decía nada sobre él. Decía todo sobre quién lo pronunció. Esa respuesta revela un mecanismo que desconcierta cualquier ataque: la reversión de la proyección. Cuando alguien lanza acusaciones, lo que se expone no es su esencia, sino los miedos, culpas e inseguridades escondidos en la mente del acusador. El rival que lo llamaba codicioso era, en realidad, el más obsesionado con el dinero. El que lo acusaba de ser insensible ocultaba en el fondo su propia incapacidad de lidiar con las emociones. Al ver esto, Heinrich desarmaba el ataque sin siquiera necesitar contraatacar. La mayoría, sin embargo, cae en la trampa. Escucha la crítica y corre a justificarse. Recibe la ofensa e intenta probar lo contrario. Así, otorga poder al agresor, aceptando que las palabras del otro definan su valor. Heinrich hizo lo opuesto. Miraba al agresor como si estuviera leyendo un diagnóstico. La acusación era solo una radiografía invertida, revelando fracturas ajenas. Esa lectura quitaba todo el peso de la ofensa, porque ya no había identificación con ella. Lisa, diseñadora gráfica, vivió algo parecido. Un cliente dijo que su trabajo era poco profesional. Cualquiera otro se habría corroído por dentro, tomado como verdad, dudado de su propia competencia. Pero Lisa percibió que el cliente estaba dominado por el miedo a ser juzgado, el famoso impostor intentando proyectar su inseguridad en quien estaba al frente. En lugar de absorber el ataque, respondió con firmeza y dirigió la conversación hacia soluciones. El resultado: conquistó más autoridad frente a alguien que quería disminuirla. La reversión de la proyección es una especie de visión de rayos X aplicada a la psicología cotidiana. Quien te ataca revela más sobre sí mismo que sobre ti. Los comentarios sobre tu apariencia son ecos de inseguridad ajena. Las críticas a tu éxito son confesiones de frustración. Cuando entiendes esto, cada ataque deja de ser flecha y pasa a ser mapa, indicando heridas abiertas del otro lado. Pero Heinrich no se detuvo allí. No se conformaba con neutralizar ataques. Quería transformar cada uno de ellos en recurso. Y fue en ese punto cuando nació una práctica aún más perturbadora: la de extraer oro de las propias heridas, convirtiendo cada provocación en combustible de crecimiento. Neutralizar ataques ya era impresionante, pero Heinrich no paró allí. Quería más que resistir.
quería usar cada provocación como materia prima para hacerse más fuerte. Jung llamó a este proceso alquimia emocional, un método casi antinatural que transforma dolor en sabiduría e insulto en poder. Para la mayoría, los disparadores son piedras lanzadas contra la piel. Para Heinrich, eran oro bruto esperando ser pulido. La lógica era simple, pero devastadora. Si algo todavía te incomoda, es porque apunta a un punto vulnerable dentro de ti. En lugar de huir, él buscaba esas incomodidades como quien busca pistas de dónde necesitaba evolucionar. Era lo que llamaba minería de disparadores. Cada irritación era analizada como si fuera un documento secreto revelando debilidades ocultas. El insulto sobre su frialdad, por ejemplo, reveló cuánto aún necesitaba integrar su propia capacidad de ser afectivo sin perderse. La acusación de codicia mostró su relación tensa con el miedo a la escasez. No despreciaba los ataques. Los coleccionaba como pistas para el próximo paso de su propia construcción. Después venía la integración de la sombra. Heinrich entendía que no basta con identificar el punto frágil. Era necesario asumirlo. Cuando percibía que alguien exponía su dificultad en lidiar con el afecto, no lo negaba ni reaccionaba a la defensiva. Lo reconocía, trabajaba internamente, y así el espejo perdía la capacidad de herirlo. Con cada integración, la armadura se volvía más densa, y por fin, venía la síntesis de la fuerza. Aquello que antes era debilidad, se convertía en habilidad. Es como el hierro fundido. Solo se convierte en acero después de atravesar el fuego. El enemigo, que antes parecía amenaza, terminaba volviéndose un instructor involuntario. Marcus, gerente de ventas, aplicó este principio sin siquiera saberlo. Estaba constantemente irritado con la falta de motivación de su equipo. Pensaba que los demás eran perezosos, incapaces. Pero al mirar más profundamente, se dio cuenta de que el problema no era el equipo, era él, que esperaba disciplina sin nunca inspirar propósito. La incomodidad se transformó en lección. Se sumergió en psicología de la motivación, estudió liderazgo, aprendió a despertar entusiasmo. Lo que antes era debilidad, se volvió su mayor competencia. Esa alquimia cambia la ecuación de la vida. Cada insulto se vuelve combustible, cada obstáculo se vuelve recurso. Heinrich dejó de ver a los enemigos como obstáculos a ser eliminados. Pasó a verlos como colaboradores inconscientes de su propio crecimiento. No buscaba ambientes fáciles, ni personas dóciles. Al contrario, se acercaba a quienes más lo provocaban, porque sabía que allí estaban los mayores tesoros. Pero ese camino tenía un precio. Cuanto más fuerte se volvía, más distante parecía de los demás. La capacidad de transformar dolor en poder lo hacía casi sobrehumano. Y justamente por eso, peligrosamente aislado. Porque al ver en los otros solo heridas, se corre el riesgo de olvidar que, detrás de ellas, todavía hay seres humanos. Con el tiempo, Heinrich percibió que la alquimia emocional tenía un efecto colateral silencioso. Cuando comienzas a ver todos los ataques como proyecciones y cada enemigo como reflejo de ti mismo, la tendencia es distanciarse. El mundo pasa a parecer un laboratorio humano, donde cada persona ya no es un individuo, sino apenas un espejo ambulante. Fue eso lo que confesó a Jung. Se sentía como si estuviera viviendo un experimento, observando a todos desde afuera, sin mezclarse. Su serenidad lo blindaba, pero también lo alejaba. Jung lo alertó. Si la inmunidad emocional no es templada, se transforma en frialdad. Y la frialdad, por más poderosa que parezca, no es más que otra forma de prisión. El desafío final no es ser intocable, sino permanecer humano mientras se es intocable. Heinrich entendió que necesitaba dar un paso más. Transformar su inmunidad en puente, no en barrera. Ese estadio Jung lo llamó inmunidad compasiva. Significaba usar la propia calma no solo como escudo, sino como recurso para los demás. Heinrich comenzó a escuchar a su esposa sin absorber su dolor, pero tampoco sin alejarse de ella. Aprendió a acoger las angustias de sus empleados, no como peso a cargar, sino como realidades a transformar en soluciones. Era como practicar un aikido emocional, redirigir la ira hacia la claridad, transformar el miedo en estrategia, transmutar la desesperación en dirección. Esa postura generaba un efecto curioso.
Las personas buscaban su presencia no por miedo o poder, sino por la paz que sentían a su lado. Su serenidad dejaba de ser intimidación y se convertía en referencia. Era como si cargara un fuego invisible, que no quemaba, sino que calentaba. Un guerrero, sí, pero de un tipo raro, no el que ataca o se defiende, sino el que se mantiene firme en medio de la tormenta, convirtiéndose en ancla para quienes están a la deriva. Ese es el punto en que la psicología se confunde con filosofía. Porque lo que Heinrich representaba no era solo dominio de técnicas, sino la incorporación de una nueva forma de ser, sentir profundamente sin dejarse arrastrar, conectarse sin disolverse, permanecer entero incluso cuando el mundo se parte alrededor. En el fondo, ese es el estadio que separa al maestro del prisionero. Mientras muchos buscan poder para controlar a los demás, Heinrich descubrió que el verdadero poder está en no ser controlado por nada, ni siquiera por su propia superioridad. Pero Jung aún guardaba una conclusión inquietante, porque lo que parecía solo el caso aislado de un hombre inalcanzable revelaba, en realidad, algo mayor. Un potencial dormido en cada persona, esperando ser activado. El caso de Heinrich no fue solo un registro curioso en la clínica de Jung. Fue la revelación de un camino oculto, una especie de mapa psicológico que casi nadie osa recorrer. Mostró que la ira, la humillación y el resentimiento no son inevitables. Son elecciones disfrazadas de reflejos. Y si son elecciones, pueden ser desarmadas. Lo que parecía anomalía en Heinrich era, en realidad, el anuncio de una posibilidad dormida en todos. El recorrido que él trazó exponía etapas que cualquiera puede reconocer. Primero, el espejo de la sombra. Comprender que cada disparador es un reflejo de sí mismo. Luego, la laguna de la reacción, extender el intervalo y recuperar la elección. Enseguida, la fortaleza de fronteras, filtrar lo que entra y mantener íntegro lo que es tuyo. La reversión de la proyección, leer los ataques como diagnósticos ajenos. La alquimia emocional, transformar dolor en recurso. Y por fin, la inmunidad compasiva, ser inquebrantable sin dejar de ser humano. Esa secuencia no es una fórmula lista, sino una evolución posible. Heinrich mostró que la verdadera fuerza no está en nunca ser alcanzado, sino en poder ser tocado sin deformarse. Su frase final para Jung resume el aprendizaje. Fuerza no es lo que te aísla del mundo, es lo que te permite atravesarlo sin ser moldeado por él. Cada insulto, cada traición, cada dificultad puede ser el inicio de una liberación, si tienes el coraje de mirar más allá de la superficie. La mayoría continuará reaccionando como siempre, de forma automática, previsible, esclava de disparadores. Pero unos pocos, los que entienden este mapa, descubrirán que la libertad no es ausencia de impacto, sino la presencia de una mente que permanece intacta en cualquier tormenta. Si esta reflexión tocó algo en ti, aquí va el desafío final. Comparte en los comentarios el pensamiento que siempre evitas, que resuena en tu mente cuando intentas dormir, o qué pequeño paso puedes dar hoy en busca de la transformación. Alguien lo leerá. Tal vez alguien también se libere. Apoya a quien haga lo mismo. Este espacio es para quien no tiene miedo a la lucidez. Si buscas inmersiones reales, lejos del ruido y de las fórmulas listas, suscríbete. Aquí, cada video te devuelve a ti mismo. Gracias por acompañar hasta el final. Tu nueva historia comienza ahora.